oh ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle honra al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Oh ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle honra al que es y que siempre seguirá. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Sí, Señor. Al que es y que siempre seguirá. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Adoremos, alabemos al Rey. Jesús es Rey, el Padre es Rey, el Espíritu Santo Rey. Sí, Señor, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor, porque solo tú eres digno de toda la alabanza y de todo el honor. Y porque en ti podemos confiar, porque tú nos ayudas en todas nuestras necesidades. Gracias, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor.
para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Sí, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me cualquier necesidad tú me responderás, que me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, tú me amas. Gracias, Señor. Gracias por ese amor que tienes para con tu pueblo y para con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor. Gracias por ese amor y por esa misericordia. Amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia, Jesús el buen pastor, a todos los hermanos y amigos que también
se están uniendo y se van a unir a esta transmisión, a todos los amigos que se encuentran en diferentes ciudades, diferentes lugares, bienvenidos a esta transmisión. Aquellos también que nos van a ver en diferido, que la presencia de Dios toque sus corazones. Amén. Vamos en esta hora a entrar a lo que es el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado viendo el capítulo 12 de Apocalipsis y hemos ya desarrollado 3 temas. En este capítulo ahora vamos a desarrollar el último de ellos y vamos a hablar sobre el dragón persigue a la mujer. La semana pasada vimos batalla en los cielos y explicamos acerca de los principados, de las potestades, del bien y del mal, y cómo Miguel, el gran príncipe, uno de los principales de Dios, es el que Dios ha designado para que proteja al pueblo de Israel, que se encuentra allá en el Medio Oriente. Miguel, él es una potestad del bien, él es un ángel guerrero y Dios lo ha designado. Dice el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 1, que en el último tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, y serán tiempos de angustia, tiempos de bastante agitación para la nación de Israel, pero el Señor ha designado a este principado, juntamente con su equipo de ángeles guerreros, que protejan la nación, así como Dios ha designado un principado para cada nación. Los Estados Unidos tiene un príncipe también de parte de Dios que protege esta nación, pero así también está la contraparte, porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en los aires y huestes de maldad en lugares celestes. La lucha es fuerte. Y nosotros como iglesia de Cristo que somos, también llevamos esa lucha fuerte. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. No se refería a Pedro, sino que se refería a sí mismo el Señor. Él es la roca eterna. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Así que Dios tiene 2 entidades en este mundo que representamos el pueblo de Dios. El primero es Israel, por ser el primogénito, aquella nación prometida a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Y luego venimos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, que estamos diseminados por todas las naciones en el mundo entero y que estamos formados de hombres de toda lengua, de toda linaje y de toda nación. Nos ha comprado el Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos entonces a entrar en el tema y le voy a pedir que me acompañe capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a continuar del verso 12 en adelante. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos ayude y que podamos entender y guardar esta palabra en nuestro corazón. Padre, con toda confianza venimos delante de ti por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Venimos, Señor, pidiendo que nos rocíes con esa preciosa sangre, que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, con las que te hemos ofendido a ti y con las que hemos también ofendido a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, Señor, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, perdónanos, ayúdanos, y que tu palabra venga
como un alimento al espíritu, al alma, y aún tu palabra sane nuestros huesos. Señor, en el nombre de Jesús, trae una sanidad integral para cada uno de tus hijos, para tu pueblo. Y háblanos por medio de tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo el que diga lo que quiere decir a las iglesias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada vimos el tema Batalla en los cielos, y concluimos en el verso número 10, a donde dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. El verso 11 también dice acerca de los hermanos: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces el enemigo es lanzado a tierra, pero dice que los cristianos, los verdaderos adoradores del Padre, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora vamos a entrar en el tema de hoy, que es: el dragón persigue a la mujer y a su descendencia. Apocalipsis 12 dice así, acompáñeme por favor. Dice la palabra de Dios: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Para iniciar el tema, quiero referirme a las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas capítulo 10, verso 18. Dice la palabra de Dios que los discípulos vinieron con Jesús y le dijeron: Señor, a la misión que nos mandaste fue algo espectacular, Señor. Porque ¿sabes qué, Señor? Hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor les dijo: bueno, no se alegren de eso. Más bien alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y dice en Lucas 10:18: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces quiero hacer un énfasis en estas palabras del Señor. ¿Por qué les dijo eso? Él les dijo: yo veía. O sea, le está hablando en pasado. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, la Biblia nos habla por medio de los profetas, Ezequiel, que el enemigo, el dragón, la serpiente antigua, Satanás y el diablo, como es conocido, fue un querubín protector. En Ezequiel capítulo 28 nos narra la historia de cómo él fue creado. Y dice la Escritura, dice el Señor por medio del profeta: porque eras perfecto, está hablando en pasado, eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché, ahí está hablando el Señor, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. He leído Ezequiel capítulo 28, verso 15 y verso 16. Entonces aquí estamos viendo una explicación de Lucas
capítulo 10, verso 18, cuando el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. En Ezequiel dice que el mismo Señor lo echó del monte de Sión. Y muy interesante esa palabra, porque yo averiguaba entonces, cuando en Ezequiel capítulo 28, verso 16, habla del monte de Dios, ¿a qué monte se refiere? Y la respuesta se encuentra en el libro o la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, donde la Escritura nos afirma que nos hemos acercado a un monte, pero a un monte donde hay personajes, y aquí los menciona. Ese monte es el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y los espíritus de los justos ya hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, cuando se habla del monte de Sión en la Biblia, se está hablando del monte celestial, del monte de la Nueva Jerusalén. Pues de ahí es que sacaron y echaron a ese protector, querubín protector. Por eso dice en Ezequiel: yo te eché del monte de Dios, que es el monte de Sión. Veía en la traducción de la Biblia hebrea, y quiero leerle cómo dice ahí. En la Biblia hebrea, este verso de Ezequiel 16 dice: por la multitud de tu comercio llenaron la mitad de ti, y la llenaron con violencia, y pecaste. En la Biblia hebrea dice, cuando dice la mitad de ti fue llena con violencia, se está refiriendo a la palabra jamás, porque en hebreo violencia es jamás. Entonces dice: se llenó la mitad de ti de violencia y pecaste, por lo cual te arrojé como profano del monte de Dios, es decir, el monte de Sión, y te he destruido. Ahora, ya le expliqué en Hebreos capítulo 12, el monte de Sión es la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Pero aquí abajo hay una Jerusalén también. Y qué curioso, porque la Jerusalén de aquí abajo es únicamente un reflejo de la Jerusalén celestial. Entonces, el monte de Sión, ¿dónde se encuentra aquí en la tierra? Pues el monte de Sión se encuentra al lado sureste de la ciudad vieja de Jerusalén, fuera de las murallas actuales de la ciudad vieja. Y es una colina baja y ancha. En la Biblia hebrea, el nombre Sión se usaba para describir la ciudad de David. Y el monte de Sión incluía esto. La ciudad de David incluía el monte del templo, donde fue construido el templo que edificó Salomón, que está en Jerusalén. O sea que el monte de Sión abarcaba toda esa área. Así, para aquellos que están en Israel, que están en Jerusalén, pues cuando ellos caminan parte de la ciudad vieja y parte de la ciudad de David, y van a la explanada del templo, todo eso incluye el monte de Sión. Qué interesante, ¿no? Interesante, porque también el Salmo 2 dice que Dios ha puesto a su ungido sobre Sión. Por eso es que la Biblia dice: orad por Jerusalén, la ciudad de Dios. O sea que la ciudad de Jerusalén, que está aquí en la tierra, es de Dios, y por alguna razón muy especial Dios la ha escogido como suya. Interesante, porque también hay unos escritos en la Biblia que dicen que Sión es lugar de alabanza, lugar de adoración. Allí era donde David tenía el arca, en el tabernáculo de David, y David
cantaba y danzaba alrededor del arca de Dios. Ahí se edificó el templo del Señor y la gloria del Señor bajó y se quedó en el templo. Hoy en día hay una palabra que se está usando mucho. A mí me llamaba la atención porque escuchaba a unas personas que decían acerca de Israel que aún el primer ministro ha reconocido públicamente que los mejores aliados en este momento que se vive de Israel, él dijo con estas palabras, y eso fue lo que me llamó la atención. Él dijo, son los cristianos sionistas. O sea que no está hablando de todos los cristianos, sino que dijo de los cristianos sionistas. Y hoy en día, los que atacan o los que son antisemitas, para ocultar esa palabra que es tan obvia de odio, están usando, es que nosotros estamos en contra del sionismo, dicen. Nosotros no apoyamos a los sionistas, refiriéndose en sí al pueblo de Israel. Pero nosotros los cristianos que estamos de parte del bien, porque nosotros estamos de parte de Dios. Y como estamos de parte de Dios, pues Dios ama a su pueblo. Nosotros que estamos de parte de Dios vamos a amar lo que Dios ama. Entonces podríamos estar incluidos en esa palabra que somos cristianos sionistas, porque amamos a Sión, pero estamos viendo que Sión es el monte de Dios. Ahí se encontraba el templo, ahí se encuentra Jerusalén, ahí se encuentra la ciudad de David. Y en el cielo dice que allí están los espíritus de los santos ya hechos perfectos, miriadas de ángeles, Dios el juez de todos y el mediador, que es Jesucristo, que su sangre, que somos rociados con su sangre, que habla mejor que la sangre de Abel. Porque la sangre de Cristo lo que pide es misericordia. Qué hermoso. Tenía que dar esta explicación para que entendamos lo que sigue. Entonces dijimos que el monte celestial o el monte de Sión es Jerusalén celestial, millares de ángeles, el juez de todos, espíritus de los justos ya hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo termina diciendo Apocalipsis 12:11? Termina diciendo, y ellos le han vencido, ¿a quién? Al dragón, por medio de la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces, la caída del enemigo fue desde antes de Génesis capítulo 1, obviamente. Porque el capítulo 1 de Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis dice, el verso 2, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y nosotros entendemos que Dios no hace nada ni desordenado, ni mucho menos vacío. Pero dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces ahí nos está dando a entender la Escritura, lo que dice Ezequiel capítulo 28, que hubo una rebelión en el cielo y el enemigo fue echado del monte de Sión. Pero dice que fue echado a tierra. Pero entonces en Job capítulo 1 vemos al enemigo suelto. Pero no lo vemos en tierra, sino que lo vemos en los lugares celestiales, tal como Pablo lo dice. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, eso nos da a entender claramente que el enemigo de nuestras almas y los principados y las potestades están arriba. Están en lo que nosotros conocemos como el segundo cielo. Lo que conocemos nosotros donde es la hábitat del sol, de la luna, de las estrellas, allí, según la Biblia, están.
Y lo voy a probar con la escritura, no lo que yo pienso, sino que lo que dice la Biblia. En Job capítulo 1, verso 6, dice que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Pues son las potestades del bien, son los vigilantes del bien que Dios ha puesto, entre los cuales vino también Satanás. Y dice en ese mismo capítulo, usted lo puede leer en casa, dice, pero cuando se presenta el enemigo, nadie lo reconoció, porque la Biblia dice que él se viste como ángel de luz. O sea que se metió entre las potestades del bien y no lo reconocieron ni ellos, solo Dios. Y le dijo, Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de andar por la tierra y de rodearla. Entonces el Señor le dijo, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Y mire cómo lo describe Dios. Job era un hombre perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces le dijo, ¿no lo has considerado? Sí, le dijo, si lo tienes bien cuidado, ahí no se mete nadie. Lo tienes bien, pero bien protegido. Le dijo, pero permíteme que le toque todo lo que le has dado y vas a ver si no blasfema en tu presencia. Y le dijo Dios, sorpresivamente, cuando leo eso me sorprende, porque Dios le dijo, está en tu mano todo lo que tiene, pero ¿sabes qué? Pero cuidado, me lo tocas a él. A él no me lo toques, toca todo lo que él posee, que yo le he bendecido. Y sale el diablo, y usted sabe la historia, le roban sus camellos, le roban sus ganados, sus hijos mueren. Hay una catástrofe tremenda alrededor de él y una tragedia en su vida. Y en el capítulo 2 regresa el diablo otra vez. ¿A dónde? A los lugares celestiales. O sea que él está en los lugares de arriba, pero tiene acceso de una manera u otra ante el trono de Dios como juez, porque Apocalipsis 12 dice que él nos acusa de día y de noche. Entonces aquí nos da el ejemplo bíblico que en esta ocasión estaba acusando a Job. Y en el capítulo 2, verso 1 y verso 3, dice la Biblia que regresa el diablo. Y Dios le vuelve, dice que acontece que los hijos de Dios vuelven a presentarse delante de él. Y venía el diablo nuevamente entre ellos, delante de Dios. Y Dios lo interroga y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice, que no hay otro como él en la tierra. Y le vuelve a repetir Dios, mira, él es un varón perfecto, él es un hombre recto, él es un hombre temeroso y apartado del mal. Y te voy a añadir algo más, le dijo, y todavía retiene su integridad a pesar de lo que te permití que hicieras con él. Entonces el diablo es tremendo. Él es un ser astuto de maldad tremendo, porque le dice a Dios, mira al Señor, le dice, piel por piel, le dice. Así le dijo, piel por piel. El hombre da todo lo que tiene por su vida. Déjame que le toque la carne y que le toque el hueso, y verás si no blasfema en tu presencia. Y le dice el Señor, concedido, pero no le toques su alma, solo tócale el cuerpo. Y sale el enemigo de los lugares celestiales a la tierra a hacer con Job como Dios le había dado permiso. Entonces, bíblicamente yo le estoy demostrando que el enemigo sí lo sacaron del monte de Sión para que no profanara el lugar santo, pero se quedó en los lugares celestes. Y en los lugares celestes baja a la tierra, porque ahí bajaba a ver a Job, y bajó a hacerle daño con permiso de Dios. Y como vemos en Mateo capítulo 4, cuando el Espíritu Santo, después de que Jesús se bautiza, dice que es llevado al desierto, Jesús por el Espíritu Santo
para ser tentado por Satanás por 40 días y 40 noches. Entonces quiere decir que él tiene acceso al segundo cielo y acceso a la tierra. Pero la caída de él fue, la primera parte es que lo sacaron del monte de Sión, fuera de ahí, no contamines. Pero ahora vamos a ver la otra parte. Y vamos entonces a volver a Apocalipsis 12:13 y dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Bueno, ¿quién es esa mujer? Dijimos en el principio del capítulo 12. La mujer claramente es Israel, la nación. Porque esa mujer dice que tiene 12 coronas en su cabeza. Tiene a sus pies la luna, está vestida del sol. Y está gimiendo con dolores de parto. Porque está ya en el clímax de su alumbramiento. Y el dragón está esperando a que nazca el hijo de la mujer para devorarlo. Pero el niño es arrebatado al cielo y no le pudo hacer daño. Entonces, todo eso es figurativo. La nación es Israel. Las 12 estrellas son las 12 tribus. Vestida del sol de justicia, que es nuestro Señor. Y podemos ver la luna a sus pies. Dimos el ejemplo de José cuando tuvo el sueño, que aún su padre Jacob lo reprendió y le dijo, cuando le cuenta el sueño, ¿no? Que le dijo que veía que se inclinaban las estrellas y el sol y la luna ante él. Le dijo, ¿estás sugiriendo que tus hermanos y tu padre y tu madre se van a inclinar ante ti? Y lo reprendió, pero quedó meditando en su corazón el sueño de su hijo José. Luego vimos todo lo que pasó, porque José es figura de Cristo, del Mesías. Llegó a ser el príncipe de Egipto, el segundo después de Faraón. Y por medio de él fueron salvadas todas las naciones de una gran hambruna que vino por 7 años. Entonces, cuando volvemos a Apocalipsis 12:13, dice que el dragón que había sido arrojado a tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que es Jesucristo. Jesús es judío. Jesús nació en Belén, Israel. Así que por eso es que figurativamente ahí está, la mujer es la nación. El niño que nació de ella es el Mesías de Israel, Jesucristo de Nazaret. Y cuando se da la batalla en el cielo, dice que pelea Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, pero no se halló más lugar para el dragón en las esferas celestes. Y entonces dice que es lanzado a la tierra. Y lo que sigue en el verso 14, dice que entonces cuando el diablo cae a tierra, dice el verso 12, que él sabe que le queda poco tiempo. Entonces en el verso 14 dice, y se le dieron a la mujer 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces ese tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que nos dice en el capítulo 11 de Apocalipsis, 42 meses o 3 años y medio. Algunos especulan, porque eso ya es una especulación, que cuando esto sucede, se le dan las 2 alas del gran águila a la mujer que es la nación de Israel. Todos sabemos que en este momento Israel está viviendo uno de sus momentos más difíciles. Una guerra, atacado por muchos enemigos, pero que claro, ellos han prevalecido porque Dios los tiene en su mano. Aquí lo que podemos ver nosotros es que el enemigo, cuando persigue a la mujer en el capítulo 12, verso 14,
ya es durante el tiempo de la gran tribulación o la angustia de Jacob. Algunos especulan, aquí está la especulación, que las alas del gran águila que se le dan para que haya un refugio en el desierto, algunos especulan que es la nación de los Estados Unidos de América. Esa es una especulación, solo Dios lo sabe, cuáles son esas alas de águila. Pero tiene bastante sentido, porque hasta el día de hoy, la única nación que ha quedado en este año 2025, estamos en agosto del 2025, la única nación que está respaldando a Israel es los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América es el que ha dicho no, nosotros estamos con Israel. Y todas las naciones del mundo ahorita están contra Israel. Incluso se estaba hablando esta semana que pasó que quieren hacer una coalición de ejércitos del mundo para mandarlos a Gaza, para que vayan y peleen contra Israel en Gaza. ¿Por qué no hicieron eso mejor mucho antes? Y dijeron, vamos a mandar una coalición para que peleen contra los terroristas. Pero no, están en contra de los buenos. Pero está profetizado que esas cosas van a pasar. Pero interesante, a la mujer se le dan las alas del gran águila para que se proteja en el desierto. Por eso algunos durante mucho tiempo han especulado que es la nación de los Estados Unidos la que va a respaldar. De hecho, lo está haciendo. Pero no sabemos que si en el tiempo de la tribulación va a ser así, solo Dios lo sabe. Quería mencionar eso. Vamos al verso 15 y 16. Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. En sentido figurado está hablando. Cuando la serpiente lanza un río, las aguas significan multitudes de personas. O sea, lanza un ejército para que persigan a Israel en el desierto. Y dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado fuera de su boca. Me enteraba yo hace poco que en Israel hay una de las fallas geológicas grandes. En el área de Israel, especialmente por el desierto del Negev, que está abajo en la parte sur. Y aquí dice que la tierra ayuda a la mujer y se traga el agua. Entonces quiere decir que quizá en el tiempo de la tribulación, cuando estén persiguiendo a Israel, va a suceder un gran terremoto que se va a tragar a todos los enemigos. Es posible, porque aquí dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Vamos al verso 17. Entonces el dragón, lleno de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y fíjese que aquí lo explica. Yo no quise agarrar más, hay mucho más que hablar, pero yo solo me quiero referir a este verso, porque no vamos a profundizar mucho. Dice, entonces el dragón, lleno de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, los que guardan la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14, verso 21 en adelante? El que me ama, dijo, guarda mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, dice él, yo le amaré y mi Padre le amará. O sea, los mandamientos de Dios. Y mi Padre vendrá a él y yo también vendré a él y me manifestaré a él. Y aquí dice bien claramente en el verso 17 que cuando el dragón se llena de gran ira porque no puede dañar a la mujer, es decir, a la nación de Israel con todos sus ejércitos, se va a hacer entonces guerra en contra de el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo. ¿Sabe quiénes son esos? Los cristianos. Entonces ahí está bien claro de que aquí hay un remanente de cristianos que van a estar en ese tiempo guardando los mandamientos de Dios, porque ahí dice que guardan los mandamientos de Dios. Y van a estar en tiempo de tribulación. Y el enemigo los va a ir a hacer la guerra contra ellos, porque no puede dañar a la mujer. Eso es muy, pero muy entendible según la palabra de Dios. Porque si vamos al libro de los Hechos, la iglesia empieza en Jerusalén con el derramamiento del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De la iglesia empieza siendo judía y se extiende por medio de Pedro y especialmente el apóstol Pablo, la predicación a los gentiles, y ahora la iglesia está diseminada por todo el mundo. Pero lo que aquí dice entonces es que el resto de la descendencia de la mujer. Entonces, si la iglesia nació en Jerusalén, es claro, la iglesia viene siendo parte espiritualmente de la nación de Israel. No somos judíos, somos gentiles, comprados con la sangre de Cristo. Nos injertaron en la vid que es Cristo, para que seamos uno solo en Cristo. Somos dos pueblos, Israel primero, la iglesia segundo, pero somos dos pueblos, somos el pueblo de Dios. Por eso aquí dice que primero se va a perseguir a Israel y luego se va a perseguir a los cristianos. Claro, esto será en un tiempo de angustia, pero ya estamos viendo nosotros persecución. Porque ahora se ha levantado una persecución tremenda, y que el Señor no permita que vayamos a ver tales cosas. Pero se ha levantado una persecución contra de los judíos, ya no solo con Israel, sino alrededor del mundo. Y quién sabe si pronto veremos aún persecución a los que oramos por Israel, a los que apoyamos a Israel, como aquí dice, el resto de la descendencia de ella. Debemos de orar, debemos de pedirle mucho a Dios. Quizá estamos viendo nada más los primeros centellazos de lo que va a suceder, y no estamos ahí todavía en ese tiempo que dice Apocalipsis 12:17, pero estemos viendo el principio de ello. Y como los tiempos de Dios están solo en la mano de Él, solo Él conoce cómo y cuándo. Él es el que pospone las cosas o las adelanta, es Dios. Pero nosotros lo que podemos únicamente hacer es pedirle al Señor que Él nos unja, que Él nos ayude, para que nosotros como pueblo de Dios, primeramente busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Nos apartemos para el Señor como individuos, como matrimonios, como familias, con nuestros hijos, como iglesia, como comunidad. Oremos por nuestros gobernantes y oremos por el pueblo de Israel. Oremos para que el Señor ponga su mano, y como Mardoqueo le dijo a su sobrina, ¿verdad?, a Esther, le dijo: mira, tú estás en el palacio del rey, pero quién sabe si para este tiempo, para este momento te pusieron aquí, para que intercedas por el pueblo de Israel que estaba en peligro de muerte, de ser extinguido. De igual manera la iglesia de Cristo somos esa figura
Esther. Que venimos precisamente del Mesías de Israel, porque de él nacimos, del Señor. Somos comprados con la sangre de Cristo, pero entonces debemos de pedir e interceder por el pueblo, porque eso es agradable a Dios. Y también, así como intercedemos por el pueblo, también debemos de interceder por nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y toda aquella persona que conozcamos, todo hombre, para que venga al conocimiento de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a quedar hasta aquí. Y luego el próximo viernes vamos a continuar con el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero damos gracias a Dios por su palabra, porque este libro ha quedado escrito, como dice desde el principio, para que sepamos las cosas que han de venir. Y bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el amor con el que tú nos cubres. Ten misericordia, Señor, de tus hijos, ten misericordia de tu pueblo y ayúdanos para que al estudiar, Señor, tu palabra, estudiar lo que ha quedado escrito para el tiempo que nos ha tocado vivir, no ignoremos, pero más que no ignorar, guardemos tu palabra, guardemos los mandamientos del Señor en nuestro corazón y en nuestro espíritu, para que tú te manifiestes a nosotros, Señor, como lo prometiste. El que me ama, mis mandamientos guarda. Y el que guarda mis mandamientos, mi Padre lo amará. Y vendrá a Él. Y yo también vendré a Él, dijo el Señor, y me manifestaré a Él. Ten misericordia hoy de nosotros, Señor, y manifiéstate a nosotros. Límpianos de nuestros pecados con la sangre preciosa para que seamos más que vencedores. Señor, si tú nos limpias, seremos más blancos que la nieve. Y si tú nos perdonas, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si eres tú el que justifica, Señor. Si tú nos justificas, ¿quién nos va a acusar? Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Úngenos para que podamos llevar una palabra sazonada con sal. Úngenos para que seamos luz en medio de las tinieblas. Úngenos para que podamos llevar el mensaje de Cristo a aquellos que todavía no te conocen, aquellos que no han oído de ti, que oigan por medio de nuestros labios y que al oír, entonces conozcan quién eres. Y al conocer quién eres, entonces te invoquen para que sean salvos en el nombre de Jesús. Y por el nombre de Jesús y su sacrificio en la cruz, a ti glorificamos, Señor, y a ti exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías de Israel, el Dios de Israel, Hashem Adonai. Tú eres nuestro Dios. Tú nos has adoptado como hijos y por el Espíritu podemos llamarte Padre. Por el Espíritu Santo que nos selló en nuestro espíritu, en nuestra frente, podemos llamarte Padre por medio de Jesús. Señor, pedimos que en esta hora sanes corazones, sanes el espíritu de tu pueblo, sanes almas y también sanes cuerpos, para que haya una restauración, Señor, integral en nosotros. Y pedimos por la protección de tu pueblo Israel allá en el Medio Oriente. Y pedimos por la paz de Jerusalén, tu ciudad amada, el monte de Sión. Pedimos, Señor, porque esta nación
sea bendecida, sea protegida, y que las naciones conozcan en toda la tierra que hay Dios en Israel y que hay Dios en medio de la iglesia de Cristo Jesús. Hay Dios en medio de nosotros, un Dios verdadero, fiel, vivo, que escucha. Al pobre lo levanta del polvo y al menesteroso lo levanta del muladar. Y es un Dios tan grande, tan poderoso. Es el todopoderoso, pero es humilde, porque levanta al pobre del muladar y también hace sentarlos juntamente con el menesteroso, con príncipes de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendito tu nombre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Te invitamos para que nos acompañes este domingo a las 2 de la tarde, hora noreste de los Estados Unidos. Damos inicio a nuestro servicio dominical, nuestro servicio presencial. Si te encuentras aquí en Maryland, aquí en Frederick o Germantown o Clarksburg o aquí cerca, visítanos. Está ahí nuestra dirección en el web y te esperamos. Gózate con nosotros. Y a ustedes, mis amados hermanos que nos ven en diferentes lugares y ciudades, que Dios los bendiga. Les esperamos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones a cada uno. Amén.